Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos los alumnos y al alumnado de la Escuela Judicial. Les voy a dar el tema de concursos mercantiles, que es un tema muy complejo. Y además ahorita, después de la pandemia, tenemos que poner especial atención en todas las empresas, en su caso concursadas, para ver cómo se puede salvar en la medida de lo posible la empresa para evitar que caiga en una situación de declaración de quiebra. Y decirles que el procedimiento concursal es de orden público y de interés social. Lo que tiene es una finalidad muy clara, que es evitar que la empresa caiga en quiebra, y se tienen que, en la medida de lo posible, mantener los empleos y que salga adelante y que se evite el incumplimiento generalizado de las obligaciones monetarias que ponga en riesgo su viabilidad, e igualmente de las demás empresas con las que mantenga una relación de negocios. Esto es importante porque en general la materia civil y la materia mercantil son parte del derecho privado, y normalmente se estima que en dónde está el orden público, el interés social, y aquí la supletoriedad de la ley de los concursos mercantiles es el Código de Comercio, pero no, la ley de lo concursal es una ley de orden público y de interés social, y tiene muchísimos aspectos que están relacionados con la misma, pero esencialmente se busca conservar la viabilidad de la empresa y conservar la posibilidad de que siga pagando. Ya no es, esta ley es del año 2000, ya tiene 22 años, pero antes era la ley de quiebras y suspensión de pagos, en donde la esencia era no puedes pagar y caes en quiebra. Aquí se busca conservar a la empresa. Y lo que les voy a decir es que tiene 3 etapas el concurso mercantil. La más complicada desde mi óptica es cuando se dicta la sentencia de graduación, prelación y reconocimiento de créditos, porque es donde vienen las impugnaciones, las apelaciones, y acaba de sacar el pleno de circuito, de aquí del primer circuito en materia civil, una tesis interesante con voto particular, pero yo me sumo al voto particular, de hecho me sumé al voto particular, que se las voy a explicar en un momento, cuando hay apelaciones pendientes, si se tiene que dictar o no la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, porque se tiene un año, y esa es previa a que la empresa concursada caiga en quiebra. Y el concurso mercantil puede ser para personas físicas o para personas morales, pero no solamente para personas morales, también para personas físicas. Y además, la ley de lo concursal diferencia entre las empresas grandes y las empresas pequeñas. La concursada pequeña es aquella que tiene menos de 400,000 UDIs dentro de su haber financiero, y ella tiene que aceptar el concurso mercantil, a diferencia de las empresas que tienen más de 400,000 UDIs. Entonces, para aclarar esa parte. Y el concurso mercantil, les decía, tiene 3 etapas sucesivas, que es la primera, es la inicial, o la que se conoce como la declaración de concurso mercantil. El concurso mercantil se presenta la demanda ante el juez de distrito, es decir, es el fuero federal, y frente a un juez de distrito en materia civil y mercantil, en el Poder Judicial de la Federación, todos sabemos que la división por materias es la civil, laboral, administrativa y penal. Y dentro de la civil, allí está la mercantil, arrendamiento inmobiliario, la materia familiar. Entonces se presenta ante un juez de distrito en materia civil que conoce la materia mercantil, actuando como juez o jueza, una persona juzgadora, juez o jueza, y actúa como persona juzgadora de procesos federales en esta materia mercantil. Entonces, y quienes son las partes legitimadas para presentar la demanda de concurso mercantil son las acreedoras de la concursada. Directamente, como segunda posibilidad, es la concursada, es decir, la persona normalmente es una empresa que ya no puede hacerse cargo de las obligaciones y está poniéndose en riesgo su viabilidad financiera, es decir, que está incumpliendo. Y puede haber también en forma preventiva
presentar la demanda de concurso mercantil cuando dentro de los siguientes 90 días la empresa sabe que ya va a incumplir en forma generalizada con sus obligaciones. Entonces, también puede preventivamente acudir ante la persona juzgadora de distrito en materia civil. Y también, como tercera parte legitimada, con legitimación procesal activa, está el Ministerio Público, la persona del Ministerio Público, que ahorita sabemos que son los fiscales, y ya sean estas personas legitimadas, estas partes procesales legitimadas para solicitar el inicio del concurso mercantil, pueden solicitar la declaración del concurso mercantil, que después como segunda parte viene la parte de conciliación, o pueden solicitar directamente la quiebra, pero tiene un procedimiento, tienen que acreditar que efectivamente ya no pueden cumplir la empresa concursada con las obligaciones financieras. Ahora, entonces, les decía, son las tres partes legitimadas. Y para que se dé el concurso mercantil, para que sea declarado el concurso mercantil, se requiere primero la existencia de un comerciante. Segundo, ya lo comenté, el incumplimiento generalizado de ese comerciante en el pago de sus obligaciones, y ahorita les voy a explicar qué se entiende por el incumplimiento generalizado en la ley de lo concursal. Y finalmente, la pluralidad o multiplicidad de acreedores del comerciante. Y si es que es el comerciante el que presenta la demanda, tiene que presentar paralelamente ante el juez de distrito o jueza de distrito, actuando como juez de proceso federales, la lista de los acreedores, porque es muy importante que se forme después de un periodo que lo mandan ver quiénes son los acreedores reconocidos, y esos acreedores reconocidos van a tener una prelación en función de cuál es su postura. Por ejemplo, voy a ir al rato a eso, los créditos laborales tienen prelación, los créditos fiscales también tienen prelación, y luego vienen los acreedores comunes. Pero esa lista de acreedores reconocidos va a servir para la etapa de conciliación, para que se pueda determinar quiénes tienen preferencia y el orden. Y cuando se da esta segunda etapa, no me quiero adelantar a ella, puede existir también quita. El conciliador es el que negocia entre la concursada, entre la empresa concursada y los acreedores reconocidos, para ver cuál va a ser, en su caso, la quita y cómo se va a fijar en la sentencia de graduación, prelación y reconocimiento de créditos, los créditos a cada uno de ellos. Y dentro de esta etapa, la ley de lo concursal, la ley de concursos mercantiles, establece que es optativo para los acreedores nombrar o no a un interventor. Y por lo tanto, ellos están legitimados para pedirle a la persona juzgadora del concurso cualquier medida tendente a proteger sus intereses. Y pueden o no, insisto, requerir que actúen a través de un interventor. Y igualmente voy a referirme en un momento a la figura del conciliador y del síndico. El síndico es cuando ya está en etapa de quiebra, el conciliador, la misma denominación lo dice, es cuando se encuentra en el periodo de conciliación que busca terminar con la sentencia de graduación, prelación y reconocimiento de créditos. Para mí es la más importante porque quiere decir que la empresa no cayó en quiebra y la concursada no cayó en quiebra, y quiere decir igualmente que se siguen manteniendo los empleos. Inclusive, la única parte en donde se pueden ocupar todavía ingresos de la concursada es para efectos del pago de relaciones laborales. Fuera de eso, hay un periodo de retroacción en donde antes de que la concursada inicie a través de la demanda el concurso mercantil, no puede realizar ninguna transacción comercial, porque sería tanto como burlar su situación financiera y como de antemano ponerse a pagar o ponerse a realizar algún acto jurídico para que esté en una peor condición financiera cuando llegue al concurso mercantil. Y eso sería un gran fraude a la ley, eso no se puede.
Ahora, en el caso en que los acreedores nombraron a un interventor, también la pregunta es, ¿eso hace que desaparezca la personalidad de un representante que se hubiera nombrado con anterioridad? La jurisprudencia ha dicho que no, este es de tribunales. Entonces, el hecho de que exista un interventor no hace que desaparezca la personalidad de quien está representando a los acreedores reconocidos. Porque lo que se busca, insisto, es conservar a las empresas, evitar el incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago, pero también evitar que se ponga en riesgo la viabilidad de todos los negocios sujetos a concurso mercantil y todas aquellas empresas con las que se mantenga una relación comercial. Y los acreedores de la empresa concursada precisamente son parte de este andamiaje porque se mantienen relaciones comerciales con ellos. Ahora, los artículos 10 y 11, que creo que son, normalmente leer un artículo no es tan, no es tan importante en una clase, pero aquí nos va a decir cuál es el incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones de un comerciante y qué se refiere a él. En este, yo creo que por su importancia sí lo voy a poner, porque nos dice lo siguiente, aquí lo tienen subrayado. Dice, para efectos de esta ley, es la ley de lo concursal, el incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones de un comerciante, a que se refiere el artículo anterior, consiste en el incumplimiento de sus obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos. Por eso es que les decía que los acreedores pueden solicitar el inicio de el procedimiento concursal ante un juez, una persona juzgadora federal, actuando como juez de procesos federales, pero tienen que existir cuando menos dos acreedores que sean diferentes. Y aquí con las obligaciones ya vencidas, las que tengan por lo menos 30 días de haberse ya vencido, es decir, un mes, y esas tienen que representar al menos el 35% o más de la totalidad de las obligaciones a cargo de la comerciante a la fecha en la que se presentó la demanda. Es decir, si no hay este porcentaje de al menos incumplir con el 35% de las deudas que se tienen y que estas deudas hayan vencido al menos un mes antes, no procede la demanda de amparo. Ahora, otro de los supuestos en donde se establece por parte de la ley qué se entiende por el incumplimiento de las obligaciones es cuando la concursada, el comerciante, no tiene activos para hacer frente al menos al 80% de sus obligaciones, porque recordemos que los activos se pueden vender y con eso se pagan las deudas que se tienen. Entonces, que no tengan los activos suficientes para ello, o ya sea que esté en bonos o activos físicos, porque la ley no distingue entre a qué se refiere con activos. Activos pueden ser lo que se conoce en el argot mercantil, ¿no? Los fierros de una empresa, o activo puede ser también si es que la empresa cotiza en bolsa. En el Poder Judicial han llegado muchos asuntos sumamente trascendentes en donde sí cotizan en bolsa nacional e internacional. Por ejemplo, una constructora de casas de interés social cotizaba aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, pero cotizaba también en Nueva York. Otra empresa que se dedicaba a la perforación de cuestiones petroleras, que se formó inclusive no en México, sino se constituye en un país, en una jurisdicción distinta. Sin embargo, el concurso mercantil empieza acá y cotizaba también en bolsas de valores en el extranjero. Entonces, todo eso hace sumamente compleja a la materia concursal por las dimensiones que normalmente están. Otro muy conocido fue de una empresa de aeronaves, voy a omitir los nombres, en donde ahí sí finalmente cayó en una situación de quiebra. La concursada se convirtió en comerciante quebrada. Ahora, ¿cuáles son los activos? Aquí están: efectivo en caja, depósitos a la vista, depósitos e inversiones a plazo, clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 90 días, títulos de valores. Y
se presume, dice la ley, que un comerciante incumple generalizadamente en el pago de las obligaciones. Aquí hay una fracción muy interesante, con la inexistencia e insuficiencia de bienes en que trabar la ejecución al practicarse un embargo por el incumplimiento de la obligación o al pretender ejecutar una sentencia en su contra con autoridad de cosa juzgada. El incumplimiento en el pago de las obligaciones a dos o más acreedores distintos, que esto ya lo habíamos visto, o también, esta es la interesante, que haya ocultación o ausencia sin dejar al frente de la administración u operación de sus empresas a alguien que pueda cumplir con las obligaciones. Lo mismo el cierre de los locales de la empresa, acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas, ficticias, para atender o dejar de cumplir sus obligaciones. Y lamentablemente sí se ve con frecuencia también que las empresas en ocasiones, los administradores se van a estas prácticas fraudulentas. Por eso es que la ley contempla en su articulado que las personas físicas que dirigen las empresas también son responsables del incumplimiento de las empresas, y los acreedores se pueden ir en contra de las personas físicas o en contra de las comerciantes, de ambas. Ahora, cuando un comerciante estima que ha incumplido, cuando el comerciante es quien acude a la justicia por el incumplimiento generalizado de sus obligaciones, conforme a las hipótesis de este artículo 10 que acabo de leer con ustedes, y acude ante el juez de distrito para promover la solicitud de declaración de concurso mercantil, la pretensión que quiere ella es que se realice la declaratoria de que se encuentra en concurso mercantil y que se abra la etapa de conciliación, en su caso, o la de quiebra, si es que lo solicita. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque si es que el juez desecha la demanda, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Te vas al amparo indirecto o te vas al amparo directo? Y aquí la jurisprudencia ha dicho que lo que procede es el amparo directo, porque se estima que puso fin al procedimiento concursal. Entonces, acuérdense que los laudos, resoluciones o sentencias que ponen fin al juicio, la procedencia del amparo es el amparo directo y no el indirecto. Es para subrayar esa parte. Ahora, otro de los aspectos también importantes es que el juez, con fundamento en el artículo 87 de la ley de lo concursal, puede suspender cualquier estipulación en la que se haya pactado con la comerciante que quede ella en una situación peor para efectos de cuando empiece el concurso mercantil. Y, por ejemplo, uno de los casos que ha llegado a la justicia fue justamente cuando de una empresa, la que cotizaba en el extranjero con bonos, habían ellos pactado que si caía en concurso en una situación de no poder hacer frente a las obligaciones financieras que tenía que pagar los bonos previamente, como cotizaba en una bolsa de valores en el extranjero y era la empresa que se dedicaba a esta sentencia es pública. Tenemos obligación, ustedes saben, de publicitar a través del CICE, todas las sentencias. Entonces lo que hizo fue pactar eso. Ella dijo, bueno, tú pagas todos los bonos, claro, porque con eso se podía hacer el convenio allá en el extranjero, y el concurso fue aquí en México, se pagaron todos los bonos y una de ellas dijo, oye, no, yo no podía pagar porque hay un periodo de retroacción en donde no se puede mover la empresa, no puede absolutamente moverse una hoja de esa empresa, porque si no estás tú apoyando a que caiga en quiebra en fraude de los acreedores, porque ¿cuáles van a ser la importancia de la lista de acreedores reconocidos? Que va a haber una prelación y ellos saben, si ya son acreedores reconocidos, es porque el juez de lo concursal validó la lista que el conciliador hizo, que la empresa concursada, la comerciante, si es que ella inició el concurso mercantil, le dio al juez, se hace todo el estudio de quiénes son los acreedores reconocidos, y no puede ser que antes de iniciar el juicio de lo concursal,
la empresa comerciante se haya puesto a pagar. Entonces, eso es lo que habían pactado. Y aquí el artículo 87 dice, el juez de lo concursal puede declarar nulo todo lo que tienda a poner en una situación peor a la concursada antes de que haya iniciado el concurso mercantil. Es más, se los voy a leer el 87. Dice, se tendrá por no puesta, salvo las excepciones expresamente establecidas en esta ley, cualquier estipulación contractual que con motivo de la presentación de una solicitud o demanda de concurso mercantil o de su declaración establezca modificaciones que agraven para el comerciante los términos de los contratos. Entonces, fíjense cómo le hizo. Ella lo que hacía es, decía, yo voy a garantizar a los tenedores de bonos allá en la bolsa extranjera, bolsa de valores extranjera, que si la empresa cae en una situación de pago, de impago generalizado a sus acreedores, entonces que le pague primero a los tenedores de bonos. Y con eso ella quería mantenerse con una relativa estabilidad y con el precio de sus bonos altos en el extranjero. Pero ahí no se vale caer en una situación porque cayó en quiebra, luego ella no se fue a la parte, no pudo sostenerse en la parte de conciliación, que es la segunda etapa, sino se fue directamente a quiebra. Y entonces se advertía que ese convenio estaba en una de las situaciones del artículo 87 de la ley de lo concursal. Y aquí fue muy compleja la discusión en el tribunal, porque había que ver si esa cláusula firmada, ese convenio firmado mucho antes de que cayó en etapa de quiebra y de que inició el concurso mercantil, era una cláusula que se materializaba inmediatamente o era, por el contrario, una cláusula con efectos suspensivos y que se materializaba hasta que la comerciante cayó en concurso mercantil y después en quiebra. Entonces ahí el tribunal se divide y era suspensión, dos de los magistrados dijeron no, es un contrato que surte plenos efectos desde el momento en el que se emite, y otra juzgadora en el tribunal lo que dijo era la queja de 48 horas, lo que vimos, porque era la suspensión provisional, entonces conocimos de la queja de 48. Y la minoría, una de las magistradas, lo que dijo, no, es un contrato que tiene una cláusula suspensiva que se materializa en el momento en el que la empresa cae en una situación de impago generalizado a sus acreedores. Entonces, esta cláusula estaba suspensa, por lo tanto, sí se puede declarar nula, porque si no tú pones el artículo 87, dice, tú pones a la concursada en una situación peor, y entonces a los otros acreedores reconocidos ya no les corresponde lo que les debería de corresponder. Entonces, sí, se divide mucho en estos temas tan complejos los tribunales, pero es interesante lo que siempre se resuelve. Luego, me quiero ir a esta etapa, a la segunda, ya vimos la inicial, que es la etapa de conciliación, que para mí les comentaba es la que más me interesa. Normalmente las empresas tratan de conservarse, tratan de que sigan su viabilidad. Esa es la esencia de la ley de lo concursal actual que nos rige del año 2000, a diferencia de la anterior, que era la de quiebra y suspensión de pagos, que esa se quedó atrás para pasar a una ley que busca sostener a la empresa, sostener los empleos, la viabilidad de la misma, porque eso tiene consecuencias importantes en la generación de empleos, tiene consecuencias importantes en el pago de impuestos, es decir, no solamente es derecho que se queda en el ámbito de lo privado. Ya vimos que la ley de lo concursal es una ley de orden público por toda esta parte de las consecuencias que va teniendo. Entonces, la conciliación que busca, la etapa de conciliación, busca conservar a la empresa del comerciante a través de un convenio que se suscriba con los acreedores reconocidos. Y aquí se dividió otra vez el pleno de circuito hace 15 días, hoy estamos a 30
de agosto de 2022 y salió, nos vemos cada martes primero de cada mes. Sin embargo, ahora fue a mediados de mes la sesión porque fue después del periodo vacacional y algunos tribunales estaban en forma escalonada en su periodo vacacional y por eso es que se dio hace 15 días la sesión, pero normalmente es el martes de cada mes. Y recordemos que ya es el último prácticamente pleno de circuito porque vamos a tener plenos regionales cuando se materialice la reforma a la ley de amparo de junio del año pasado, 2021, y de marzo de 2021 constitucional. Entonces, que ahí se contemplan los plenos regionales, pero todavía estamos trabajando con plenos de circuito, nada más para aclarar esa parte por si les salta. Dicen, ¿cómo que pleno de circuito? Si ya no estamos en el periodo de transición. Eso es lo que, de transición en materia laboral, de transición en los plenos regionales, de un momento interesante, pero de mucha transición. Entonces, lo que queremos con la etapa de conciliación es conservar la empresa del comerciante con este convenio. Desde mi óptica, el pleno de circuito, próximamente será pleno regional, lo que dijo fue, sí, una de las formas de terminar el procedimiento concursal es con la sentencia de reconocimiento, graduación o prelación de créditos. Y ya les voy a explicar qué análisis se hizo del artículo 233 de la ley de lo concursal en todas estas apelaciones pendientes de resolver. Pero desde mi óptica, todas las apelaciones pendientes, no lo resolvió así el Pleno, todas las apelaciones pendientes de resolver en donde hay acreedores o vamos a llamarlo futuros acreedores que quieren ser reconocidos y que no han sido reconocidos, ellos tienen el derecho a apelar la sentencia de graduación, prelación y reconocimiento de crédito, pero no se puede dictar la misma, las anteriores, ni quedar como conclusión desde mi óptica del procedimiento concursal hasta que no se resuelvan todas las apelaciones pendientes. No es imputable a las futuras personas acreedoras reconocidas, es imputable a la propia justicia que no saca en tiempo las apelaciones. Sin embargo, el Pleno resolvió que sí se puede cerrar el concurso mercantil a pesar de que haya apelaciones. Esa fue la sentencia de la mayoría. Entonces se las voy a dar cuál es la tesis que debe regir de jurisprudencia y yo esperaría que la Corte tuviera en un futuro la última palabra. A mí me encantaría que en este momento existiera algún otro pleno todavía de circuito, en otro circuito, para que existiera contradicción de tesis y entonces sí pudiera la Corte resolverla. Sí hay que esperarse a que se resuelvan las apelaciones pendientes que se presentaron en tiempo o por el contrario, que se concluya con el procedimiento concursal, con esta etapa de conciliación, con la sentencia de graduación, reconocimiento y prelación de créditos. Y les decía, aquí pueden existir quitas, y las quitas son las negociaciones que se hacen con los acreedores reconocidos para que en vez de una deuda, por ejemplo, uno de los asuntos que conocimos, vean qué interesante, las quitas eran del 75%. Incluso, que ahí esa no me gustó, la Secretaría de Hacienda también hizo quitas, y eso desde mi óptica no, pero eso no nos correspondía al tribunal, no pueden haber quitas con la Secretaría de Hacienda, pero las quitas con la Secretaría de Hacienda fueron alrededor de 1,700 millones de pesos. Yo quedé asombrada. Nosotros lo que teníamos que ver nada más es si había recursos de apelación pendientes de resolverse y si se podía dictar esta sentencia de graduación, reconocimiento y prelación de créditos o no. Y fue una de las sentencias que entraron en contradicción de tesis que ahora apenas el Pleno de Circuito la resolvió. Pero no podíamos meternos en analizar si era correcto las quitas y cómo se habían hecho las quitas, pero las quitas eran desde bancos extranjeros como, los nombres los omito, pero del sistema
financiero internacional de bancos en Nueva York, de bancos con sede principal en Londres, y quitas de miles de millones de pesos, una empresa muy, muy grande. Y ahí estaban todas las acreedoras reconocidas con todas las quitas que se hicieron. Yo no había visto quitas del 75%. Y finalmente la concursada cayó en quiebra. O sea, al final, esta sentencia de reconocimiento, la pregunta que me pueden hacer ustedes es, y aquí como esto es grabado, ya no puede haber el diálogo, pero y cuando hay una sentencia, reconocimiento, graduación y prelación de créditos, ya nunca cae en quiebra la concursada, respuesta no, sí puede caer en quiebra. Cuando a pesar de las quitas no puede pagar, entonces cae en quiebra. Pero esta sentencia de graduación, reconocimiento y prelación de créditos tiene que darse dentro del año siguiente al en que comenzó la demanda del concurso mercantil y tiene un periodo, un margencito posterior, pero en realidad tomen en cuenta que es básicamente un año. Por eso si no se da, y yo creo que en este caso forzaron mucho esa sentencia para no caer en quiebra, sin embargo, aún con las quitas del 75%, ya no se pudo hacer nada y cayó en esta situación de quiebra. Bueno, que esta sentencia es de las más importantes. Y les voy a dar, yo creo que ahorita sí es momento, lo que el pleno de circuito resolvió. Esta es la tesis con las dos interpretaciones tanto de la minoría como, todavía no se publica porque les digo, tiene 15 días, pero dice concurso mercantil, el convenio presentado en la etapa de conciliación, que es la etapa que les estoy ahorita exponiendo, es susceptible de ser aprobado a pesar de encontrarse pendientes de resolución las impugnaciones contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Desde mi óptica, esto posiciona, esta es la que vale, esta es la jurisprudencia que se tiene que aplicar, pero desde mi óptica y desde la minoría pone a los acreedores reconocidos en una situación de disparidad, unos que sí se encuentran en la sentencia esta de acá de reconocimiento, graduación y prelación de créditos y otros que los dejan fuera. Siempre como juzgadora pienso que la persona juzgadora se tiene que poner en los zapatos y caminar en los zapatos de las personas justiciables. Y cómo se queda aquella acreedora, futura acreedora reconocida o que quiere ser acreedora reconocida que interpuso el recurso de apelación en tiempo, que quiere ser reconocida como acreedora, que el tribunal unitario, que ya no van a ser unitarios una vez que se instrumente la reforma al Poder Judicial del año pasado, van a ser colegiados, van a ser tribunales colegiados de apelación, pero todavía estamos trabajando con tribunal, estamos, les digo, en este proceso de cambio, y disculpen que aclare esto, cuando el tribunal unitario de circuito lo que hace es, futuros tribunales colegiados de apelación, lo que hace es tardarse en resolver los recursos de apelación por parte de quien quiere ser reconocida como acreedora, y de pronto le dicen, no, el pleno de circuito está diciendo, no te preocupes, va a concluir en el concurso mercantil el convenio que se presenta en la etapa de conciliación, este se puede aprobar, aunque existen impugnaciones pendientes de resolverse. Y ya después, dijo el pleno, pues hay siempre que estamos en esta etapa, hay una parte y los entiendo a las y los magistrados de la mayoría, hay que respetar criterios, la justicia es interpretable, siempre hay posiciones y posturas distintas, eso es lo que enriquece a un cuerpo colegiado, pero también hay libertad de expresión por parte de la minoría y poder decir que sí gusta y que desde la óptica de la minoría se pudo tomar en cuenta. ¿Pero qué dijo la mayoría? La mayoría dijo hay reservas, porque en el concurso mercantil se tienen, una vez que
digamos que se dicta la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, voy a ponerlo aquí para que lo puedan ver, se fija lo que son las reservas y el nombre mismo, esto no está en la tesis, lo estoy poniendo para ustedes, y el nombre mismo de reserva dice mucho. Reservas son cantidades que se guardan, que se reservan por si sale un acreedor reconocido con posterioridad. Pero, ¿qué es lo que a juicio de la minoría puede pasar? Bueno, pero si esas reservas no alcanzan, ¿y por qué dejan atrás a acreedores que ya se reconocen en una apelación, que no es imputable a ellos que se tarde el tribunal unitario, futuramente tribunal colegiado de apelación, y los dejan como acreedores de segunda? ¿Y qué tal si esos acreedores reconocidos están dentro de los acreedores que tienen un privilegio y una prelación para que se les tome en cuenta primero? Y lo que dijo el Pleno, fíjense lo interesante que es el concurso mercantil, dijo que los colegiados contendientes, uno de esos era el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito que perdimos, la contradicción, arribaron a posiciones contrarias al analizar una misma problemática jurídica. Ahorita les leo el artículo 233, porque el artículo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 233 de la Ley de Concursos Mercantiles, dos de ellos sostuvieron que la aprobación del convenio concursal que se presenta en la etapa de conciliación está supeditada a que se resuelvan y adquieran firmeza los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Mientras que el otro órgano, que fue el que ganó, consideró que dicho precepto legal no es aplicable en la etapa de conciliación y que dicho convenio sí puede aprobarse aun cuando se encuentren pendientes de resolver las referidas impugnaciones, siempre que se hayan previsto reservas suficientes para el pago de las diferencias resultantes, pero eso no lo vas a saber hasta que se resuelva la apelación. Es más, les voy a decir qué dice el artículo 233 de la Ley de lo Concursal, y desde mi óptica se tenía que aplicar con una interpretación estricta, porque esa interpretación estricta respetaba el artículo 17 constitucional del acceso efectivo a la justicia. Miren, dice esto el 233. Y no diferencia la etapa. Dice, si en el momento en el que debiera terminarse el concurso mercantil, primera pregunta que se hace una persona juzgadora, la sentencia de graduación, reconocimiento y prelación de créditos concluye con el concurso mercantil, respuesta sí, porque así ya lo dijo la Corte. Es una de las formas de conclusión del concurso mercantil. Y dice, si en el momento en que debiera terminarse el concurso hubiesen aún créditos pendientes de reconocimiento por haber sido impugnada la sentencia que los reconoció, es decir, la sentencia de graduación, prelación y reconocimiento de créditos, dice clarito, el juez esperará para declarar la terminación del concurso hasta que se resuelva la impugnación correspondiente. Entonces, el Pleno lo interpretó de manera distinta, todo es interpretable, les decía, aquí está, y está por salir ya la tesis por publicarse, y el Pleno lo que dijo es lo siguiente, dice, el Pleno en materia civil determina que el juez sí puede aprobar el convenio que presenta el conciliador es el que negocia, es auxiliar del juez, de la persona juzgadora concursal. Y aquí hay otro tema que les quiero decir del conciliador, porque el conciliador es tan importante, o la conciliadora, que su trabajo no termina una vez que se concluye con el concurso, sino tiene que ver que se materialicen todos los pagos. Y nos llegó también un asunto al tribunal en donde había conflicto de interés entre el conciliador, porque
él estaba en una institución de crédito, pero sabía, además, él estuvo como conciliador en el concurso mercantil, gigante el concurso mercantil, y al final del día, él fue el que negoció las quitas del 75%, pero él conocía la situación financiera de la concursada, que no se podía sostener con esta etapa de conciliación, que estaba por caer en quiebra porque sus finanzas no eran sólidas. Incluso esta empresa que cotizaba en bolsa, la Bolsa Mexicana y la Bolsa de Nueva York, habían negociado que iban a pagar con bonos, pero esos bonos se fueron cuando ella empieza a visibilizarse que no podía sostenerse financieramente, los bonos son variables y volátiles. Por eso es que en la otra empresa que cotizaba en Europa, lo que quería era pagarle a los tenedores de bonos antes, la que les conté el artículo 87 de la ley de lo concursal. Me encantaría tener un pizarrón con ustedes y de hecho me lo ofreció la Escuela Judicial si lo hacíamos presencial. O sea que si quieren, si tienen dudas cuando les pasen este video, me voy a la Escuela Judicial y les hago en el pizarrón todos los supuestos que se puedan hacer. Y discúlpenme por haber escogido la parte del Zoom y no con un pizarrón atrás, pero son sumamente importantes estas variables humanas que se van dando en el momento de una empresa concursal. Entonces, aún estando pendientes de resolución, dijo el Pleno en el criterio jurídico, se puede dictar la sentencia de reconocimiento y ya concluir con el procedimiento concursal. Y lo que interpretó fue el artículo 166, 262, 265, 266, que se los quiero leer, y el 233, que son los complejos para poder llegar a esta conclusión, tanto el 266 como el 233. Y concluyó diciendo que sí se puede dictar. Y la minoría no. Fíjense lo que dice el 263. La ley se tiene que hay varias formas de interpretar la ley. Una es la interpretación estricta, otra es la interpretación teleológica, que es en función del telos, de la finalidad de la norma. Otra es la interpretación, la de todo, se llama sistemática, la sistemática, que es de todo el sistema. Y pues eso fue lo que el Pleno resolvió. Desde mi óptica había que ver esta ley en función del artículo 17 constitucional, del acceso efectivo a la justicia para todas las personas justiciables. Y fíjense lo que dice el artículo 266. Déjenme poner aquí, buscar. Aquí está. 266, que es el otro que se interpretó. Dice, la sentencia de terminación del concurso de mercantil, que es la de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, dice, será apelable por el comerciante, por cualquier acreedor reconocido y por el Ministerio Público, así como por el visitador, conciliador o el síndico. El síndico, les decía, es cuando la empresa, la concursada, cae en quiebra, en los mismos términos de la sentencia del concurso mercantil. Y si ustedes se fijan, este artículo, aquí sí, el tribunal colegiado hizo una interpretación, el tercer tribunal colegiado una interpretación conforme, porque fíjense, ¿quiénes faltan? ¿A quiénes deja fuera? A los futuros acreedores reconocidos, porque dice, la sentencia de terminación del concurso mercantil será apelable por el comerciante, cualquier acreedor, pero tiene que ser reconocido. Y en amparo se vino un acreedor que dijo, es que no me reconocieron y no me quieren admitir la apelación. Y otro que tuvimos en donde sí lo apeló un acreedor pero quería ser reconocido con otra cantidad. Pero un no reconocido dijo, yo también aquí estoy. Y en ese fue interesante porque uno de ellos fue la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Entonces se estaban quedando atrás los más desfavorecidos socialmente, que eran los que habían comprado su casita de interés social y no se les, en una sentencia de la Corte, ella dijo que
ellos no tenían la calidad de acreedor. Finalmente ya fueron reconocidos como acreedores porque estaba el criterio del tribunal que había que esperarse a las apelaciones, se les reconoce como acreedores reconocidos, entran en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, y ellos después lo que querían de la Profeco, irse a ser acreedores reconocidos preferentes, pero ahí el tribunal dijo que sí, porque pues eran los más desfavorecidos, pero la Corte dijo no, se quedan como acreedores comunes, se llaman acreedores reconocidos comunes, común por el nombre son comunes, como todos los demás. Lo vean lo interesante, no preferentes. Y lo interesante de este artículo, porque no contempla los acreedores no reconocidos. Aquí les voy a poner cuáles faltan. Faltan los no reconocidos. Los dejan afuera. No pueden impugnar en apelación la sentencia que concluye con el concurso de mercantil en la etapa de conciliación, que es la de graduación, reconocimiento y prelación de créditos. Entonces el tribunal lo que hizo fue hacer una interpretación conforme y decir, este artículo 266 se tiene que interpretar conforme a todo el sistema. No se puede quedar nadie atrás. Y por tanto, también los acreedores no reconocidos pueden impugnarla, porque justo en apelación se va a ver si son o no reconocidos. Bueno, voy a seguir con esta etapa de conciliación. Ahora, para esta lista, la lista de acreedores reconocidos también es una lista provisional hasta que no se termina de ver quiénes quieren ser acreedores reconocidos, las apelaciones que hay. El Pleno ya dijo que hasta con posterioridad se pueden emitir el resultado a través de sentencias de las apelaciones y que la sentencia de graduación se dictará. Pero aquí lo interesante es que las listas pueden también, el conciliador, lo que él dice tiene que tener sustento en las listas de los acreedores reconocidos. Y para corroborar la información que plasma el conciliador, cuando omite sustentarla adecuadamente, se pueden ofrecer pruebas. Les decía que la figura del conciliador o conciliadora es como auxiliar del sistema de impartición de justicia. Entonces, si el conciliador, la persona conciliadora, no hace algo bien en esa etapa, hay derecho de los acreedores reconocidos a presentar las pruebas correspondientes. Incluso, déjenme irme a la sentencia que emitió el tribunal. El artículo 120, el conciliador les decía, había una cuestión de conflicto de interés, no puede tener conflicto de interés, porque al ser auxiliar del sistema de impartición de justicia, la persona conciliadora tiene que ser totalmente neutral, tiene que ver claramente cuál es la lista de acreedores reconocidos, darle viabilidad al convenio de reconocimiento, graduación o operación de crédito, o por el contrario, decir que no hay viabilidad y que le pasa la estafeta al síndico para cuando cae en quiebra la empresa, y depende de él, quién la va a representar también a la concursada y en qué etapa estamos, y no puede tener ahí algún tipo de conflicto de interés. Entonces, lo que hizo el tribunal en este asunto es, al ser coadyuvante el sistema de impartición de justicia y no poder tener conflicto de interés, tiene una responsabilidad si él no realiza su función adecuadamente. Y el artículo 120 de la ley de lo concursal, que se las voy a poner, por eso es que no puede decir, a mí ya no, mi responsabilidad concluyó con el dictado de la sentencia en esta etapa de conciliación, y si después se determina que yo tuve en ese periodo algún conflicto de interés, pues yo ya estaba fuera. Yo lo que hice ahí, yo ya terminé, ya no me pueden exigir nada. No, el tribunal dijo, ¿cómo no? Si durante ese periodo tú actuaste en contra de tus principios y de las obligaciones legales, tú sigues teniendo responsabilidad y te pueden demandar esa responsabilidad por haber tenido un conflicto de interés.
Y fíjense, ahorita les voy a decir, irme al artículo 120, lo voy a compartir. Aquí compartir pantalla y busco la ley de concursos mercantiles. Voy a poner artículo 120. A ver, déjenme irme acá. Dice, para el desempeño de las funciones que le atribuye este título, el conciliador permanecerá en su encargo con independencia de que la etapa de conciliación se dé por terminada. ¿Qué estaba haciendo este conciliador? El que negoció las quitas del 75%, hasta con Hacienda, los 1.700 millones de pesos de quita con los bancos extranjeros, y que había dejado atrás además a los consumidores de Profeco, de casitas de interés social. No tenían agua, se estaban cayendo a pedazos, y a ellos no los estaban reconociendo como acreedores. Ya finalmente les digo, cayó en quiebra, pero al conciliador se le dijo, no, tú tienes que haber obrado adecuadamente, fuiste auxiliar del sistema de impartición de justicia, tienes que responsabilizarte de tus actos y se debe de acatar lo dispuesto por el artículo 120, que dice que continúas en tu encargo con independencia de la etapa de conciliación que se dé por terminada. Entonces, la estafeta se pasa, cuando se da por terminada la sentencia, con la sentencia de graduación y reconocimiento de créditos, prelación y reconocimiento de créditos, ahí se puede dar por terminada, pero continúa en su encargo el conciliador para ver si actuó bien o no, hasta que le pasa la estafeta, si es que cae en quiebra, al síndico. Pero todo lo que él hizo, él tiene que ser responsable. Y en caso en que no caiga en quiebra, de todas maneras también tiene la responsabilidad de haber actuado sin conflicto de interés alguno por las quitas que en su caso se realizaron. Fíjense, todos los supuestos que se pueden presentar. Y ahorita les voy a ir a algunas tesis, son todos los del mundo que se puedan imaginar. Ahora, la última etapa, ya porque prácticamente llevamos una hora, creo que es de una hora la clase, es la etapa de quiebra. Y aquí la finalidad es la venta de la empresa del comerciante, de las unidades productivas o de los bienes que le integran para el pago de los acreedores. Aquí ya no se pudo hacer nada por la empresa, ya no pudo pagar y ya se encuentra en una situación financiera en donde es insostenible que siga funcionando. Entonces, esta es la última etapa, que es la que se pretende, es a la que no se llegue. Ahora, también tengo que precisar que la sentencia, me faltó decirles, del concurso mercantil, la de graduación, reconocimiento, prelación de crédito, o esta, incluyendo la de quiebra, no suspende los pagos que sean indispensables, sobre todo, esta de quiebra sí, pero la anterior, que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa. En la quiebra, la empresa ya no puede funcionar, pero en la etapa anterior sí, y la de conciliación, y les decía, son los pagos a los trabajadores esencialmente. ¿No? Continúo nada más con el último aspecto, entonces, que es la parte de las garantías. Y hay veces que las acreedoras lo que quieren es ejecutar las garantías que tienen de la empresa concursada y no se pueden ejecutar las garantías porque también sería cobrarse ellas previamente a que se determine por el conciliador. Ellos lo que buscan con el cobro de las garantías que quieren ejecutar es obtener el pago total o parcial de su crédito, pero no pueden porque tienen que seguir el orden y la prelación regulados en la ley de concursos mercantiles. Y en ese sentido, como es una ley de orden público y de interés social, las garantías que buscan ejecutar no puede hacerse sino con la prelación
que ya se determinó en la sentencia. Hay una prohibición de hacer también pagos sobre obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la solicitud o demanda del concurso mercantil, como ya lo vimos. Esto está determinado en el artículo 37 de la ley de lo concursal. Entonces, aquí termino mi exposición y les agradezco mucho a la Escuela Judicial la invitación y ponerme a sus órdenes siempre. Y gracias a las y los alumnos.